Entonces la posibilidad es la posibilidad de vivir plenamente, sin reserva alguna, la sensación de tristeza, la sensación de frustración, de lo que sea. Puedo vivir plenamente, sin reservas, esta experiencia porque no significa nada. No me puede quitar lo que soy ni darme lo que soy. No me puede disminuir ni aumentar. Eres libertad absoluta, que incluye la libertad absoluta de vivir y vivirte como esta experiencia de tristeza. Nada va a cambiar la libertad absoluta que eres. Lo que parece, o no sé si no lo he vivido en mi experiencia, cuando vives la frustración o la tristeza, o la desesperación, ¿no? O lo que sea, bueno, eso es frustración, parece como que te vas a... o sea, no es correcto, te vas a morir o algo, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, claro. Entonces, no sé cómo sería vivirlo sabiendo que no pasa nada. A lo mejor lo vives y no te das cuenta. ¿Me explico? ¿No sabes o sí lo sabes? No has vivido en más de una ocasión simplemente dejar la emoción por lo que es y hacer otra cosa, o dedicarte a hacer otra cosa en la realidad. Bueno, quizá ahora lo estoy explorando esto. Ahora, ¿no? En este tiempo. Ahora o recientemente, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre entonces? Sube la magnitud de la... Claro, pero para estar valorando la sensación tienes que estar prestándole mucha atención y pensando a ver si ha subido o no ha subido. Que no pasa nada, ¿no? Te llama la atención y lo miras, pero el punto es reconocer de nuevo la sensación por lo que es, haya subido o no, y volver a la realidad, a lo que está sucediendo a tu alrededor. Volver a lo que eres y después a la realidad. La realidad sea la que sea. La que es. Quiero decir, hacer el desayuno, o sea, cosas, no hace falta que sea... Lo que pasa, no sé, Alfred, cómo, no sé cómo, supongo que es automático, ¿no? Que hay un peso muy grande en la... Sí. Aunque digas, bueno, voy a vivirlo por lo que es, la sensación, ¿no? Pero aún así es como un peso muy grande y parece que luego te quedas ahí. No sé cómo decirlo. ¿Has observado lo mismo con un dolor físico? No. Puedes tener un dolor físico. ¿Qué te parece constante o recurrente? Puedes estar en gran conflicto con ese dolor físico o no. Y el dolor es el que es. Es decir, puedes seguir con tu vida al margen del dolor, que no quiere decir que no esté, puede estar. O puedes estar todo el rato pendiente del dolor, frustrado con el dolor, en conflicto con el dolor, generando una historia, porque este dolor y yo otra vez, y fíjate, putum. Claro, todo esto se genera solo, pero ¿qué peso tiene? No quiere decir ignorar el dolor o ignorar la emoción. Al revés, reconocer que esto es lo que es, esta es la experiencia que es. Y reconocer lo que decíamos, ¿no? ¿Qué es esta experiencia por sí misma? Igual que podrías ver qué es este dolor por sí mismo. Me acuerdo hace tiempo, de repente tenía un dolor de espalda y me aparecía el pensamiento de, uy, esto es una hernia discal. Ya verás, una hernia discal, esto es una hernia discal, ya verás, está chungo, pum. Entonces, el dolor, el pensamiento de la hernia discal, tal, hasta que fui a hacer una resonancia, tal, y el médico me dijo, no tienes nada, es una contractura. ¡Ah, qué bien! ¡Ay, qué bien este dolor, ¿no?
Ahora que no significa nada, ahora que no significa nada, significa solo el dolor. De repente estoy en paz con el dolor, pero es el mismo. O sea, es exactamente el mismo. Pero antes había toda una historia personal de lo que significa en términos de salud, del futuro, del pasado, etc. Pero la sensación en sí es exactamente la misma. Y está cuando está, claro. Y después, al cabo de un tiempo, pues desaparece. A lo mejor vuelve, a lo mejor no. Pero hay una gran diferencia entre la experiencia, como es, y toda la historia añadida. O sea, que es casi más importante la historia. Claro, el sufrimiento está en la historia, no en el dolor. Ni en la sensación tampoco, entonces. Tampoco. Porque, por eso digo, hay como un punto, como un escalón de o te crees la historia o no te la crees. Pero por otra parte, claro, no hay, es que no sé cómo decirlo. Pero puede ser otra trampa, de hecho, pues no voy a creer la historia, ¿sabes lo que te digo? Bueno, si te la crees y te estás diciendo que no, pues es otra historia, ¿no? El punto no es centrarte en la historia para ver si te la crees o no. El punto es centrarte en la experiencia. Lo que pasa es que por experiencia, cuando digo, no sé, quiero decir, me parece muchas veces imposible centrarme en la vida, porque está aquello tan... Sí, claro. Y claro, entonces hay un error, hay algo que no está... Que vuelve a ser la historia del error. Pero claro, salir de ahí es... o también es otra historia, el salir de ahí. ¿Otra historia? Ya. No puedo salir de aquí. El silencio. Silencio. ¿Qué es lo que es consciente de la experiencia? Esta es la salida. O sea que no hay otra salida, nada más que esa. No hay otra salida. O puedes seguir ensayando salidas supuestas, que es pensar. Voy a salir de aquí pensando. Ya. ¿Qué ocurre? Cada vez estás más en el laberinto, ¿no? Más en tensión. Siempre hay una salida, siempre la misma. Una salida hacia ti. O sea que la salida hacia ti, el run, pues estará por ahí. Si está, si no está, no está. Ya. Pero el run es el eco de las voces en la iglesia. ¿Dónde está el silencio? Tú eres el silencio. El silencio te permite ver que eso es un run. No, sí, bueno, ahora es como que lo veo claro, ¿no? ¿Lo ves claro? O además la experiencia cambia. Ahora. Cambia me refiero no a que cambie la sensación, puede cambiar o no, me refiero a que cambie tu relación con la sensación. Por ejemplo, de tristeza. Porque esa es la clave, siempre estamos enfocados en el objeto, pero la clave está en, es un problema de relación. ¿Cómo te relacionas con el objeto? No importa el objeto, no importa la sensación. ¿Cuál es tu relación con esa sensación? Porque el problema está en tu relación de conflicto. Entonces, lo que buscas, parece que busques que tu enemigo desaparezca. Pero lo que buscas realmente es que cambie toda la relación, que de repente no sea una relación de conflicto, sea una relación amigable, digamos, o de paz. Ese es el punto, ¿no? Todo es siempre una cuestión de relación. Hasta que incluso eso desaparece, ¿no? Porque hay la ilusión de que me estoy relacionando con otra cosa. Cuando realmente es una modulación de ti, ni siquiera hay relación. Pero lo podemos ver con una cuestión de relación al principio. Es la relación con eso, con la sensación, con la historia. Con la sensación, con la historia. O sea, el punto está en la relación, de alguna forma, claro. O de hecho, de otra manera, vivimos la sensación a través de un intermediario. El intermediario es la historia. Es aquel que te está contando en el oído todo el rato lo que la sensación significa. Esta sensación significa esto, que estás mal, que es terrible, hay un error, pasado, futuro. Pero es como si nunca te hubieras
parado a relacionarte directamente con la sensación. Recuerdo, es muy interesante, una experiencia que tuve hace años, ¿no? Que había una persona que solo conocía, no conocía realmente, pero tenía la sensación de que la conocía mucho, porque había otra persona que me hablaba siempre de esta otra persona. Y me hablaba siempre, además, muy mal. Uy, esta persona es un tal, es un cual, hace esto, hace aquello. Ostras, sí, qué fuerte, no sé qué. Tal. Y ya ni siquiera quería conocerlo, ¿no? Yo no quiero conocer a este, ¿no? Y la otra me seguía contando todo lo de... Hasta que un día, por una circunstancia, digo, pues voy a hablar con este. A ver qué pasa con este monstruo. Y cuando fui a hablar con él, no tiene nada que ver con todo lo que llevaba tiempo contándome, toda una construcción, una ficción, en lo que yo había generado una relación con una imagen que se derivaba de la historia recurrente. De repente, cuando entro en contacto con la persona, es otra cosa completamente. Entonces resulta que la historia era todo falso, pero yo pensaba que era un reflejo de la verdad. Es lo que nos pasa con nuestras emociones, nuestras sensaciones, ¿no? Que nunca hemos ido a conocerlas, siempre a través de la historia, que te cuenta, uy, estoy hasta aquí otra vez, la tristeza, lo que significa esto, que se vaya, tal. Entonces vivimos, nos relacionamos con una imagen en la historia de la sensación, nunca con la sensación. Por eso suele ser sorprendente cuando de repente paras a mirar la sensación, voy a ver qué es esto. Y claro, de repente ves que no se corresponde con la historia. Es simplemente una sensación. Según la historia, es tu mortal enemigo, que te va a destruir. Pero cuando te acercas a la sensación, es una sensación. No, ni siquiera tiene nombre. No tiene nombre, no tiene intenciones, no tiene historia ni siquiera. Es una sensación. Entonces esta es la cuestión, ¿no? Y eso es lo que significa muchas veces cuando hablamos de presta atención a tu experiencia directa. Presta atención a tu experiencia directa. Cuando yo estoy dando por cierto lo que me cuentan de esa persona, no estoy en mi experiencia directa, estoy en una experiencia prestada. O sea, me están prestando una historia de modo que no entro directamente en contacto con esa persona. Por lo tanto, la desconozco. Solo conozco la historia, pero claro, como la tomo como real, me parece que sí, que la conozco. Uy, sí, la conozco mucho, me han contado muchas cosas. No conozco nada. Entonces, la experiencia directa es esto, ¿no? Voy a hablar yo mismo, por mí mismo, con esta persona, a ver qué pasa. A ver si coincide la historia. En nuestra experiencia con nuestras emociones, sensaciones, es lo mismo. Es como si un día dices, voy a mirarla directamente, no a través del intermediario. Y claro, no es probablemente algo que tengas que hacer una vez, sino las veces que haga falta, ¿no? Porque es como que el intermediario, ¿no?, se pone en medio y dice, no, vaya, te voy a contar yo otra vez, que te has olvidado lo que está en emociones, te voy a contar otra vez, para que no se te olvide, y vuelves a contar otra vez. Bueno, ¿cuál es la solución? Volver a ir directamente. O sea, es como devolver la autoridad donde pertenece. La autoridad emana de tu experiencia directa, no de las historias, porque al final estas historias intermediarios siempre son cosas que hemos aprendido, que alguien te ha contado. Alguien te ha contado lo que las emociones son, lo que significan, si son buenas, si son malas, lo que tienes que hacer con ellas. Es el amigo que te cuenta del otro sin que pierdes el contacto completamente. Esta emoción significa esto de tu infancia. Y si no la gestionas, sí, vamos a gestionar rápido. Me asusta. Hasta que a lo mejor un día se te ocurre mirar la emoción directamente a la cara y ver lo que es. De repente toda la historia de que si infancias, si futuros, todo desaparece porque todo era una historia. Y ves que la emoción es completamente inofensiva. No está aquí para destruirte. No está aquí para amargarte la vida. Todo eso era la historia.